¿Qué tal? Vamos a dar comienzo a la explicación de la segunda parte del tema 2. Estábamos a partir del punto 5, que son las reglas del Código Civil sobre la aplicación de las normas, interpretación, analogía y equidad. El Código Civil dice que las normas, las leyes, hay que interpretarlas para poder aplicarlas. Tiene sentido porque cualquier texto puede dar lugar a dudas, a distintas interpretaciones, y entonces tenemos que entender, desentrañar cuál es el sentido que las leyes tienen. Y esa interpretación, ¿cómo se hace? En primer lugar, teniendo en cuenta una interpretación literal, es decir, la literalidad de la norma, qué quiere decir la norma, una interpretación sistemática, en el sentido de interpretar la ley teniendo en cuenta el contexto, la ley, el cuerpo legal en el que se ubica, una interpretación histórica, teniendo en cuenta el momento histórico en el que se aprobó, teniendo en cuenta que hay que aplicarlo a una realidad social actual, la del tiempo actual, que puede ser distinta a aquella en la que se aprobó, en la que pueden haber cambiado determinados valores, y el espíritu y la finalidad de la ley, que es la más importante, que es qué quiso hacer el legislador al aprobar esa ley, qué era lo que pretendía hacer. Este espíritu y finalidad de la ley se puede ver a veces en la exposición de motivos que las propias leyes tienen a veces, en la que explica el porqué de la necesidad y qué es lo que pretende el legislador aprobando dicha ley. También incluso con los debates parlamentarios en los que se aprueban enmiendas, en los que se discuten la terminología de determinados artículos, en los que se explican las distintas posiciones, normalmente desde posiciones ideológicas distintas, mmm, para poder dar un contenido u otro al texto de la ley. ¿Sí? Nosotros que tuvimos una charla hace poco precisamente acerca del artículo 15 de la Constitución, del derecho a la vida, nos explicaron, y yo explico en clase, que, por ejemplo, el término todos en el artículo 15 de la Constitución tiene un sentido concreto, porque cuando se aprobó o cuando se votó el texto de dicho artículo, que es el que dice que todos tienen derecho a la vida, a la integridad física y nadie puede ser sometido a tortura, etcétera, pero bueno, la enunciación principal es la de que todos tienen derecho a la vida. Hubo una discusión muy profunda acerca de qué término había que poner, si todos o todas las personas, y había dos facciones muy claras. Quien quería que pusiera todos y quien quería que pusiera todas las personas. Quien quería que pusiera todas las personas lo hacía porque el Código Civil, que tiene unos 100 años más, es decir, es de 100 años antes, establece quién es considerado persona, como veremos en el tema 4, según el artículo 29 y 30 del Código Civil. Y es considerado persona hoy día, después de las modificaciones, quien nace con vida. Por lo tanto, quien quería que pusiera todas las personas tienen derecho a la vida en el artículo 15 de la Constitución, lo hacían para que solo tuvieran derecho a la vida aquellos seres humanos nacidos vivos, ¿sí? A quien el Código Civil considera persona y por tanto sujeto de derechos. Sin embargo, había otra facción que quería que el derecho a la vida se reconociera a todos, sin precisar todas las personas, para que protegiera también o concediera también el derecho a la vida al ser humano que todavía no ha nacido, pero existe y está vivo, ¿sí? Bien, esto lo discutiremos además en el tema 4. En cualquier caso, las leyes, para ser aplicadas, tienen que ser interpretadas. A veces la interpretación es compleja, a veces es difícil desentrañar el significado que el legislador le ha querido dar y otras veces es muy evidente, es muy sencilla, bien, pero hay veces, desde luego, que no está exenta de polémica y es una polémica que puede llegar a ser muy profunda, con lo cual el mandato del legislador, el mandato del Código Civil es que las leyes para aplicarse tienen que ser interpretadas. Se tiene que hacer una labor de interpretación para desentrañar el significado. Y de todos los tipos de interpretación y de todas las aristas o perspectivas que tiene esa interpretación, la más importante sin duda es la del espíritu eh, y finalidad que el legislador le quiso dar, porque cuando se aprueba una ley, se aprueba por un motivo y ese motivo tiene que ser tenido en cuenta para no aplicar de manera incorrecta esa ley. La interpretación auténtica es la que el propio legislador hace, que puede hacer
a veces en la propia ley, indicando cómo quiere que se aplique o qué interpretación concreta hay que dar. La interpretación puede ser en el sentido más amplio o más restringido. A veces la propia ley dice cómo o de qué tipo tiene que ser esa interpretación. Bien, aquí os he puesto una diapositiva de una cuestión que no he visto incluida en la materia, pero que me parece importante que sepáis. La he incluido aquí por la cuestión de la interpretación. Y son figuras que vais a utilizar muy a menudo, con lo cual me parece muy importante saberlas. En primer lugar, la cuestión de las presunciones. En derecho civil es muy habitual el uso de las presunciones y el Código Civil utiliza presunciones de manera, como digo, habitual, ¿sí? Hay dos tipos de presunciones y aquí hay una errata en la casilla central. No se trata de presunción ius et de iure, sino iuris et de iure. Hay dos tipos de presunción en derecho civil. Una es la iuris tantum y otra es la iuris et de iure. La primera de ellas admite prueba en contrario y la segunda no. La primera de ellas sería, por ejemplo, ya no en derecho civil, sino en un término mucho más amplio, en concreto en derecho penal, la presunción de inocencia, que es conocida por todos, que es fácil de identificar. Es decir, todos somos inocentes cuando se nos acusa un delito hasta que se pruebe lo contrario, ¿sí? En derecho civil hay muchas presunciones de este tipo, por ejemplo, la presunción de paternidad en el matrimonio, la presunción de conmoriencia. En este tipo de presunción se da por cierto algo, salvo que se pruebe lo contrario. Y en la presunción iuris et de iure se da por cierto algo, aunque se pruebe lo contrario. Se consiga o no se consiga probar lo contrario, me van a adjudicar una consecuencia jurídica porque se presume sin posibilidad de prueba en contrario una cosa. La presunción de paternidad matrimonial, por ejemplo, en la presunción iuris tantum, o es un tipo de presunción iuris tantum, es aquella que dice que se presumen hijos del marido de la madre aquellos niños que nacen en un plazo determinado antes y después del matrimonio. Es una presunción que se puede destruir. Si un hombre cree que no es, y es el marido de la madre, y se ha adjudicado o establecido su paternidad por presunción y cree que no es el padre del niño, puede impugnar esa paternidad y probar que no es el padre. Sí, sería el ejemplo. La presunción iuris et de iure es aquella, como he dicho antes, en la que no me dejan probar lo contrario. Es la presunción utilizada, por ejemplo, para la imputación de la responsabilidad objetiva de los padres frente a los menores, de los colegios frente a los alumnos, de cuestiones que ya veremos en la carrera más adelante, ¿sí? Otra cuestión muy importante y que se utiliza muchísimo en derecho civil es la de la ficción jurídica. Una ficción jurídica, la ficción jurídica es la figura por medio de la cual se da por cierto aquello que no lo es, que se sabe que no lo es o que se desconoce, ¿sí? Una ficción, la típica ficción que se suele poner como ejemplo, por ejemplo, es la que surge en la representación. Cuando alguien me representa de manera directa, por ejemplo, para prestar el consentimiento en un contrato, para celebrar un contrato concreto, la ficción consiste en que el que está diciendo sí o el que está aceptando el contrato, manifestando, haciendo una manifestación concreta de voluntad en la celebración de ese contrato, no es la persona que realmente lo está haciendo, sino soy yo, porque él me está representando. Es como si yo me hubiera encarnado, como si yo estuviera allí, cosa que es falsa, ¿sí? A todos los efectos es exactamente como si yo estuviera allí. Es un tipo de ficción. Hay otro tipo de ficción que yo discuto y está puesto en la presentación sobre el anacronismo desde el derecho romano al actual en cuanto a los requisitos para la adquisición de la personalidad de los artículos 29 y 30 en referencia al aborto, que podéis ver, que es una ponencia de un congreso que presenté. Está colgada en esta misma página. Hay una ficción que se suele poner como ejemplo, que es que dicen todos los civilistas, la inmensa mayoría de ellos, cuando una persona nace con vida es cuando se le considera persona. Perdón, cuando un ser humano nace con vida es cuando ya se le considera persona y sujeto de derechos. Sin embargo, el derecho crea una ficción y es que una vez que nace con vida, se le considera persona no desde ese momento, sino desde que se le concibió. Es decir, de manera retroactiva van hacia atrás en la consideración de persona y por eso, por ejemplo, puede heredar antes de haber nacido, una vez que nace, pero cuando la herencia se generó, la causa surgió antes de que él hubiera nacido.
y todos los civilistas dicen, esto es una ficción porque le está considerando persona cuando no lo es. Yo creo que la ficción ha mutado y hoy día la ficción es no considerarle persona mientras que no nace, puesto que es un ser humano vivo, y hoy día se sabe que está vivo y que es un ser humano. Bien, pero bueno, esa es una cuestión que ya discutiremos en el tema 4. El caso es que esto es una ficción jurídica y, como digo, no sabía muy bien dónde ubicarlo en el temario, pero he creído oportuno que es aquí, en la figura de la presunción, muy importante, y los dos tipos de presunción, y la figura de la ficción jurídica, y todas estas tres cuestiones, estas dos cuestiones, se utilizan de manera muy habitual en derecho civil. Por eso es importante conocerlas. Bien. Bueno, he propuesto varios ejercicios en clase. Aquí me voy a centrar en el segundo, en un ejercicio acerca de la interpretación de las normas y la jerarquía. Y es, bueno, aquel que desee hacerlo tiene que buscar el artículo 39 de la Constitución, el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño y el artículo 92.5 y 92.8 del Código Civil, para ver si encontráis alguna contradicción y en el caso de encontrarla, cómo se resolvería. Yo creo que existe una contradicción, no entre el artículo 39 de la Constitución y el 3 de la Convención, pero sí respecto de estos con los artículos mencionados del Código Civil. Si encontráis una contradicción y creéis que podéis resolverla, me escribís con la solución. Si no, de todas maneras, en clase lo vamos a comentar o cualquiera que tenga una duda, pues me escribe y yo se lo comento. Bien, ¿qué es la analogía? Os recuerdo que los jueces tienen el deber de resolver siempre y en cualquier caso un asunto que se les plantee y además lo tienen que resolver aplicando las fuentes del derecho establecidas en el artículo 1 del Código Civil. Estas fuentes son, os recuerdo, la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. La analogía es una figura jurídica por medio de la cual se aplica algo no previsto para un caso que no está previsto en la ley, pero que puede llegar a solucionarse mediante la aplicación de esto. Bien, analogía es la aplicación de lo parecido, digamos, o de lo similar, y hay dos tipos de analogía. Hay una analogía en la que se parte de lo particular a lo particular, y hay otra analogía en la que se parte de lo particular, se sube a lo general y se vuelve a bajar a lo particular. La primera es la llamada analogía legis, y es cuando yo no tengo una norma que regule una situación necesitada de regulación legal, yo busco una norma que regula una situación similar y se la aplico de manera analógica. Y en analogía juris, lo que estamos haciendo es llegar al tercer escalón de la pirámide de Kelsen, en la que el primer escalón era la ley, el segundo la costumbre y el tercero los principios generales del derecho. Yo aquí lo que estoy haciendo es, tengo una situación no regulada por el derecho y lo que hago es, no tengo una norma que regule situaciones muy parecidas y no puedo aplicar esa analogía legis, y lo que hago es, como soy juez y no puedo dejar de resolver ningún asunto, todos los asuntos tienen que terminar por sentencia, todo procedimiento judicial, interpreto el ordenamiento jurídico para extraer de él un principio general del derecho que es el que ha inspirado el ordenamiento y lo aplico a ese caso que no está regulado por ninguna ley. El que un hecho necesitado de regulación, una situación necesitada de regulación, no esté regulada por ninguna norma jurídica concreta, se llama laguna. Puede haber una laguna de ley cuando falta una norma concreta o una laguna de derecho cuando falta todo un cuerpo jurídico, toda una rama del derecho, toda una regulación para esa situación concreta. Pero claro, lo primero que tengo que identificar es si existe una laguna, si existe esa necesidad, porque puede haber situaciones de la vida real que no están reguladas porque no necesiten regulación, ¿sí? Con lo cual, primero tengo que analizar si existe esa laguna. Después ver si es una laguna en la que solamente falta una norma o en la que falta un cuerpo normativo entero. Y después ver si lo puedo solucionar aplicando la analogía legis o la analogía juris, que es extrayendo un principio general del derecho del ordenamiento y aplicándolo a ese caso. Porque como dije al principio, el ordenamiento jurídico es un sistema perfecto, tal cual está configurado. Pueden faltar normas para regular situaciones
no reguladas porque la realidad social, porque la general, va mucho más rápido que el derecho, de tal manera que a veces al derecho no le da tiempo a adaptarse. Pero es un sistema perfecto porque en teoría tiene todo lo necesario para resolver cualquier situación. Y en última instancia sería aplicando un principio general extraído del ordenamiento, los principios que inspiran el ordenamiento, ¿sí? Bien, aquí he puesto dos ejemplos. El primer ejemplo, que es el nombre de la mascota, es un ejemplo que yo suelo poner en clase, en el que explico, bueno, vamos a ver, imaginaros que alguien me demanda o me denuncia, bueno, pongamos que tengo una pareja con la que tengo una mascota, nos separamos, esa mascota tiene una custodia, porque hay sentencias sobre esto, que nos repartimos y esa persona le cambia el nombre a mi mascota y le pone un nombre que atenta o atentaría, si fuera una persona, contra su dignidad, un nombre como muy insultante, algo como Hitler o como, en fin, una palabrota horrible, ¿no? Imaginaos que yo acudo al juez y digo, oiga, usted tiene que obligar a esta persona a volverle a cambiar el nombre ya que no tengo un nombre que atente contra su dignidad. ¿Qué haría el juez? Pues lo más probable, creo yo, es que el juez rechazara el caso, no admitiera, cosa que no da lugar a que luego se tenga que resolver por sentencia, sino que no se inicia el procedimiento porque crea que no es que haya una laguna, sino que es una situación no necesitada de regulación, aunque segura no estoy, quizá el juez dijera otra cosa. Bien, porque si no, si creyera que es una laguna y que es una situación que sí que necesita regulación, pues podría aplicar analógicamente las normas que existen acerca de la imposibilidad de poner un nombre que atente contra la dignidad de un niño cuando nace. Cuando yo acudo al registro civil, yo no le puedo poner a mi hijo Hitler o un nombre que claramente atente contra su dignidad, como una palabrota gordísima. El encargado del registro civil no aceptaría la inscripción del nombre del niño de esa clase, porque existen normas para esto, la ley del registro civil y el reglamento. De tal manera que podemos pensar que quizá el juez pudiera llegar a aplicar esa norma de manera analógica al tema de mi mascota. Yo creo que no, yo creo que ahí no hay una laguna, porque un animal no tiene dignidad, no es sujeto de derecho, cosa que veremos en el tema 4. ¿Bien? Y luego tengo otro ejemplo aquí, que es el tema de las uniones de hecho, de la que tenéis la sentencia colgada del Tribunal Supremo, famosa, que sentó doctrina sobre esto y que es una sentencia muy importante. Cuando hablamos de uniones de hecho, cosa que se hablará en derecho de familia, pero ahora lo tengo que tratar para este ejemplo, hablamos de uniones de hecho de hecho. Existen dos tipos de uniones de hecho en realidad, las que son de hecho bajo cualquier circunstancia y las que son de hecho de derecho, entre comillas, que son las registradas, ¿sí? Siguen sin ser matrimonio porque lo han contraído matrimonio y en cualquier caso me refiero al matrimonio civil, el matrimonio religioso lo dejamos aparte, sino que se han registrado para tener seguridad jurídica acerca de determinados derechos, deberes y obligaciones y no son de hecho propiamente dichas. Bien, no existe ninguna ley estatal sobre uniones de hecho. Sí que existen normas autonómicas, la verdad es que la inmensa mayoría son inconstitucionales porque están creando tipos de matrimonio sobre los que no tienen competencia. Pero el caso que resuelve esta sentencia del Tribunal Supremo, muy famosa, se presenta un caso en el que una señora, una mujer, presenta una demanda, entre otras cosas, para recibir una pensión compensatoria por la ruptura de la unión de hecho en la que nunca hubo matrimonio ni tampoco estuvieron registrados de ningún tipo. Bien. Y el Tribunal Supremo viene a decir que la unión de hecho no es el matrimonio, sobre todo hoy día existiendo el matrimonio homosexual civil y el divorcio unilateral, el divorcio, quiero decir, no causal, el que no tengo que probar una causa del divorcio, sino que basta con solicitarlo para que se me conceda, para que se disuelva el matrimonio por sentencia. Dice el Tribunal Supremo, existiendo el matrimonio homosexual y existiendo el divorcio unilateral, el que no se casa es porque no quiere. Y viene a decir algo así como que no le parece, o sea, que le parece injusto que aquel que voluntariamente no quiso contraer matrimonio se vea castigado viendo que se le aplican las consecuencias del matrimonio que voluntariamente rechazó, ¿sí? Es decir, rechaza la analogía legis. Dice, quien se quiere casar se casa y quien no se quiere casar no se casa. Y lo hace a propósito para no estar vinculado jurídicamente a la otra persona. Pero claro, luego dice el Tribunal Supremo, pero claro, se ha creado una situación de injusticia porque existe un principio general del derecho, nuestro derecho, que es la prohibición del enriquecimiento injusto.
Y aquí hay una persona que se ha enriquecido a costa del empobrecimiento del otro y tras la ruptura queda en situación de desequilibrio. Entonces, no le aplica la pensión compensatoria que está regulada para el matrimonio, pero sí le aplica la prohibición del enriquecimiento injusto y le concede una indemnización. Hay que recordar o saber o adelantar, porque todavía no habéis visto derecho de familia, que la pensión compensatoria que se establece para la pareja en desequilibrio cuando se rompe el matrimonio es una pensión indemnizatoria, no se establece por cuestiones de necesidad como la de alimentos, sino que está indemnizando un coste de oportunidad, una pérdida, etcétera, etcétera. Es decir, que esa pensión compensatoria también está basada en el enriquecimiento injusto. Bien. Bajo mi punto de vista, aunque realmente puedan crearse situaciones de injusticia, son situaciones de injusticia provocadas por quien las sufre, porque, como dice el Tribunal Supremo, quien no se casa es porque no quiere. Es cierto que aplicar esta consecuencia a parejas de hace muchos más años, cuando no existía la posibilidad de divorcio o de matrimonio homosexual, puede resultar ciertamente injusto. Pero el caso es que lo fundamentemos en A o en B, seguimos aplicando una indemnización, el pago de una indemnización a aquel que no se casó porque no quería casarse. ¿Bien? Con lo cual, esta es una manera en la que los tribunales han aplicado la analogía iuris, aplicando un principio general del derecho, porque ha creído el tribunal que existe una laguna. Yo creo que no existe laguna, pero este es un ejemplo en la que el tribunal entiende que existe laguna y aplica el tercer escalón de la pirámide, los principios generales del derecho. Bien. En cuanto a la equidad, es importante decir que el Código Civil prohíbe expresamente los juicios de equidad, la justicia del caso. Equidad es equidistancia, es no saber bien quién tiene la razón y por tanto darle parte de la razón a cada uno y dictar sentencias basándose única y exclusivamente en su sentido común, en su manera de razonar, en lo que percibe o en lo que cree. El juez, lógicamente, tiene que aplicar su leal saber y entender cuando dicta una sentencia, pero siempre tiene que estar fundamentada en una norma jurídica, sea una ley, una costumbre o un principio general del derecho. No puede estar únicamente basada en su criterio, ¿sí? De tal manera que los juicios de equidad o las sentencias dictadas única y exclusivamente en equidad en nuestro derecho están prohibidas, salvo que la ley expresamente lo permita, que son muy, muy poquitos casos. He puesto la cuestión del arbitraje al final para que sepáis que existe y que existe un arbitraje de equidad, pero no tiene nada que ver con esto, porque el arbitraje es una manera de resolución de conflictos extrajudicial. En el arbitraje de derecho, una persona, que puede ser un abogado, hay grandes despachos dedicados al arbitraje internacional en el ámbito mercantil, que no es un juez y por lo tanto es mucho más ágil, más dinámico, más práctico, más fácil de acceder, aunque luego en la vía de recursos me tendré que ir a la vía jurisdiccional o a la ejecución forzosa, nuevamente me tendré que ir a la vía jurisdiccional, pero el caso es que en el arbitraje de derecho, una persona experta en derecho me va a aplicar la ley no siendo un juez y fuera del ámbito jurisdiccional. Sin embargo, en el arbitraje de equidad, que por ejemplo se da en el arbitraje de consumo también, una persona va a aplicar única y exclusivamente su criterio para resolver un conflicto entre dos personas que han decidido voluntariamente resolver su conflicto no acudiendo a un juez, sino acudiendo a un árbitro. Y ese arbitraje se llama arbitraje de equidad. Cuando no me va a aplicar un árbitro la ley, sino que me va a aplicar su mero sentido común o su percepción, se llama arbitraje de equidad. Lo he puesto aquí por la terminología para que no confundamos una cosa con otra. Esto está expresamente permitido en la ley y no se trata de sentencias porque no son jueces, son laudos. Pero esto lo veréis cuando veáis el derecho procesal civil.